Bien, para el análisis de hoy tenemos sobre la mesa un material, un material bastante particular. Sí, desde luego. Es la transcripción de un vídeo de YouTube del canal ARCS con un título que, no deja lugar a dudas. ¿Por qué hay que prohibir el Islam? Y lo que vamos a hacer es desgranar el argumento porque no se basa en opiniones políticas o sociales, sino en una interpretación teológica muy, muy concreta de la Biblia. Exacto. Lo interesante aquí es meternos en la lógica interna que tiene la fuente, ver pieza por pieza cómo monta su argumento. ¿Vale? El punto de partida es que todo emana de una autoridad suprema que es la deidad Yahvé, del Antiguo Testamento, y que sus mandatos al antiguo pueblo de Israel, pues no son cosa del pasado. Ah, no. No para nada. Tienen una aplicación directa y literal en el mundo de hoy. De acuerdo. Pues vamos a tirar de ese hilo. Si el punto de partida no es una opinión, sino una supuesta orden divina, ¿cuál es exactamente esa orden y el razonamiento que la sostiene? Porque, no es un argumento que se escuche todos los días. Pues el argumento se ancla en las advertencias que, según la fuente, Yahvé le dio repetidamente al pueblo de Israel. Ajá. La orden era muy clara: no contaminarse con las costumbres y sobre todo las religiones de los pueblos vecinos. Pueblos a los que la fuente describe, sin rodeos, como practicantes de rituales satánicos. ¿Y qué tipo de prácticas menciona? Porque satánico es una palabra muy fuerte. Pues habla de sacrificios humanos, de animales, de adoración a lo que llama dioses demonios. Ya. Da detalles muy visuales, como rituales que se hacían bajo árboles frondosos o en la cima de colinas, lugares que la fuente equipara a altares o pirámides para estas ofrendas. Entiendo. La idea central es esa: Israel debía mantenerse puro, separado de lo que consideraba abominaciones. Vale, entiendo el contexto histórico que plantea la fuente. Pero, ¿cómo salta desde esas advertencias a un pueblo concreto hace miles de años hasta el Islam del siglo XXI? Es que es un salto temporal y cultural enorme. Lo conecta de una forma muy directa. Califica al Islam de religión diabólica, pagana, por dos motivos principales. A ver, El primero es simple. Argumenta que los mandamientos de Yahvé no están en el Corán. Si no están, no es una creencia válida. Punto. así de tajante. ¿Sí? Y el segundo motivo es cronológico, y lo usa como una especie de prueba retórica. Dice que la creencia bíblica ya tenía miles de años cuando el Islam apareció en el siglo VII, y lanza la pregunta: ¿quién copió a quién? Es una simplificación muy, muy potente. Pero aquí es donde la cosa se pone aún más curiosa. La fuente no se detiene ahí, sino que introduce un paralelismo que, sinceramente, no me esperaba. No. Compara el origen del Islam con el de los mormones. Sí, y es una pieza clave en su estructura argumental. El objetivo es deslegitimar el origen divino del Islam. Claro. Primero relata la historia de Joseph Smith, el fundador del mormonismo, que afirmó que recibió la visita de un ángel que le dio nuevas escrituras. La fuente interpreta esto diciendo que ese ángel no era de Dios, sino un ángel de las tinieblas, un demonio enviado para crear confusión y una religión falsa. O sea, una reinterpretación completa de la historia mormona para que encaje en su visión del mundo. Totalmente. Y una vez establecido ese patrón de falsa revelación angelical, lo aplica directamente a la figura de Mahoma y la revelación del Corán por el arcángel Gabriel. Ya veo por dónde va. Lo describe como un paralelismo muy parecido y mete ambas historias en el mismo saco: cuentos y religiones diabólicas. Para la fuente, la única verdad posible es la creencia bíblica que viene de Yahvé. Entiendo. Todo lo demás es, por definición, un engaño demoníaco. Entonces, al meter al Islam en el mismo saco que una religión mucho más reciente como el mormonismo, la fuente intenta, quitarle todo su peso histórico y teológico y lo recategoriza como si fuera una secta moderna más. Exacto. Es una jugada retórica muy eficaz para su público. Le niega su antigüedad y su propia narrativa. Es una forma de decir: esto no es una fe mundial histórica, es solo otra imitación, otro engaño. Has mencionado antes un concepto que parece central en todo esto: la contaminación. Es una palabra que resuena mucho. ¿Qué significa exactamente en este contexto? ¿Y por qué es tan peligrosa según esta perspectiva? La fuente lo desarrolla en dos niveles distintos. El primero es una contaminación espiritual y cultural. ¿Vale?
Sostiene que el antiguo Israel fracasó precisamente por esto. Por adoptar las creencias y los dioses de los pueblos paganos, se contaminó, traicionó su pacto con Yahvé y por eso acabó cayendo. O sea que su misión... Su misión original, dice la fuente, era ser un pueblo sacerdote para el resto del mundo, un faro de luz. ¿Y falló? Una contaminación del alma, de la nación, por así decirlo. ¿Y cuál es el segundo nivel? El segundo es más literal. Es una contaminación genealógica. Genealógica. Sí, la fuente explica que la prohibición bíblica de que los israelitas se casaran con mujeres de pueblos paganos no era por racismo. Ah, ¿no? No, era por un motivo teológico muy específico: mantener pura la línea de sangre, el linaje sagrado que debía conducir siglos después al nacimiento de Joshua, es decir, Jesús, a través de José y María. Ah, claro. Cualquier mezcla habría contaminado ese linaje sagrado. Entiendo. O sea que hay dos niveles. Uno espiritual, que afecta a la misión de la nación, y otro casi biológico, para proteger un linaje concreto. Es una visión muy totalizante. Sí, y es la base para el siguiente paso del argumento: la aplicación a las naciones modernas. Claro. Porque si esta lógica se aplicaba a Israel, la fuente asume que se aplica a cualquier país hoy. ¿Cómo traslada esta idea de pureza y maldición a un país como España, por ejemplo? De forma directa y sin matices. El principio es: una nación que sigue los mandamientos de Yahvé será bendecida. Tendrá prosperidad, orden, un futuro. Y por el contrario, Por el contrario, una nación que se abre y se mezcla con lo que la fuente llama pueblos paganos extranjeros de religiones diabólicas, está importando la maldición. Traerá atraso, conflicto y, en última instancia, la destrucción. ¿y ofrece algún ejemplo para sostener esto? Sí, cita el caso de las culturas prehispánicas de América. Argumenta que civilizaciones como los aztecas o los mayas desaparecieron porque sus prácticas, como los sacrificios humanos, eran satánicas. ¿Y eso? Y eso atrajo la maldición divina sobre ellos. Es una reinterpretación de la historia para que encaje perfectamente en su tesis de causa-efecto espiritual. Esta idea de contaminación nacional que mencionas parece ser el motor ideológico de sus propuestas más terrenales. Si crees que la nación está bajo una amenaza espiritual y genealógica, Exacto. el siguiente paso lógico es controlar quién entra. ¿Cómo se traduce esto en políticas concretas? Se traduce en propuestas de inmigración muy específicas y radicales. La fuente aboga por un control fronterizo basado explícitamente en la religión del inmigrante. ¿Cómo? Propone que en la frontera se le pregunte a cada persona cuál es su confesión. Si la respuesta es Islam o cualquier otra creencia que considera una secta satánica, se le debería denegar la entrada automáticamente. Es una política de fronteras teocrática, básicamente. ¿Y qué pasa con la inmigración irregular? También lo aborda. Si una persona entra ilegalmente, por ejemplo, en una patera, la propuesta es su detención inmediata, la imposición de una multa y la expulsión del país. Vaya. No hay espacio para la acogida si la persona profesa una de estas religiones consideradas diabólicas. La protección de la nación frente a la contaminación es la prioridad absoluta. Es una postura radical. Y me pregunto, si la base es un mandato divino que está por encima de todo, ¿cómo se enfrenta la fuente a un concepto tan arraigado hoy como la libertad religiosa? ¿Simplemente lo ignora o intenta redefinirlo? No lo ignora, lo ataca de frente, lo rechaza de plano. ¿Y cómo lo argumenta? El argumento es que la autoridad suprema y única es Yahvé, no lo que llama las constituciones masónicas modernas. Si Yahvé prohíbe estas prácticas en la Biblia, cualquier ley humana que las permita es ilegítima y nula. O sea, la ley de Dios por encima de la ley del hombre. Siempre. Es un desafío frontal a uno de los pilares del Estado de Derecho moderno. Totalmente. Es un choque de autoridades en toda regla. Sí. Y para justificarlo, la fuente redefine el propio concepto de libertad. Sostiene que la verdadera libertad no es poder hacer lo que uno quiera, sino el evangelio de la libertad que trae Yahshua, Jesús. ¿Y cómo ilustra eso? Usa un ejemplo muy simple. Dice que la libertad para cometer asesinatos es, obviamente, una libertad mala. De ahí concluye que no toda libertad es buena y que la única autoridad moral para decidir qué libertades son legítimas es Dios. Y por lo tanto... Por lo tanto, la libertad religiosa para practicar una fe diabólica es una libertad mala que debe ser prohibida. Es un argumento circular muy bien construido desde su propia lógica interna. La premisa, la autoridad de Yahvé, lleva inevitablemente a la conclusión. Ahora, me llama la atención una cosa.
toda creencia que no sea la bíblica es considerada diabólica. Y aquí llega otra distinción interesante. No, no todas. ¿Ah, no? No. La fuente hace una excepción muy clara con las filosofías orientales, como el budismo o el taoísmo. Un momento. ¿Y por qué esas se salvan? ¿Cuál es el criterio para que una creencia no bíblica sea aceptable y otra deba ser prohibida? El criterio es si compiten o no en el mismo terreno. La fuente no considera las filosofías orientales como religiones en el sentido estricto, sino como filosofías de vida interesantes. Filosofías de vida. Sí, reconoce que pueden ofrecer sabiduría, consejos prácticos para la vida, técnicas de relajación, incluso artes marciales. Les concede un valor en ese plano, en el plano terrenal. Yo. Son como un manual de autoayuda o un gimnasio, no una amenaza espiritual. Exacto. La clave, según la fuente, es que estas filosofías no ofrecen un plan de salvación para la vida eterna. No compiten con el producto principal, que, según afirma, solo ofrece la creencia bíblica. Vale. Como no son una competencia directa por el alma de las personas, no son diabólicas, solo interesantes pero incompletas. El Islam, en cambio, sí se presenta como un camino de salvación, y por eso es un rival directo, una amenaza. Es un criterio muy específico y, digamos, conveniente para su argumento. Y todo esto, según la fuente, no es una suma de casualidades. No es que estas cosas simplemente pasen. No, no. Encajan en un plan mucho más grande, ¿no? Correcto. El argumento culmina en una teoría de la conspiración a gran escala. La fuente sostiene que la llegada masiva de musulmanes y practicantes de otras creencias a Europa no es un fenómeno social o económico. ¿Entonces qué es? Es un plan deliberado y orquestado por lo que llama la élite mundialista global. ¿Y con qué objetivo? El objetivo final, según esta visión, es la destrucción de Europa. No una destrucción militar o económica, sino espiritual. ¿Espiritual? Sí. Al fomentar la llegada de estas religiones, esta élite busca contaminar y diluir la creencia bíblica, que para la fuente es el fundamento de Europa. Se trata de debilitar espiritualmente al continente para dejarlo indefenso y preparar así el terreno para la llegada de una futura religión del anticristo. O sea que la política de inmigración actual no es vista como un error o un acierto, sino como un arma en una guerra espiritual a escala planetaria. Precisamente. Es el broche final que le da un sentido cósmico a todo el argumento. Exacto. Cada pieza, desde la orden de Yahvé a los israelitas, hasta una patera que llega a la costa, encaja en una narrativa épica de lucha entre el bien y el mal. Bien, para recapitular, hemos analizado una fuente que parte de una premisa teológica muy estricta. Los mandatos del Antiguo Testamento son ley universal y atemporal. A partir de ahí, construye un argumento en cadena que, define al Islam como una religión diabólica, justifica anular la libertad religiosa y propone políticas de inmigración basadas en la fe. Y todo culmina en esa idea del plan global para destruir espiritualmente Europa. Exacto. Lo que es realmente destacable es cómo toda esta compleja argumentación se sostiene sobre ese único pilar, que las instrucciones específicas de Yahvé para una tribu concreta en un contexto histórico determinado son la autoridad suprema para todo el mundo hoy. Es un pilar frágil, cuanto menos. Sí, pero una vez que aceptas esa premisa, el resto de las conclusiones, por extremas que parezcan, fluyen con una lógica interna bastante coherente. El debate que propone no es de convivencia o de derechos, es una batalla espiritual. Entre la bendición divina y la contaminación demoníaca. Exacto. Con el destino de las naciones en juego. La fuente traza una línea recta, sin interrupciones, desde antiguas leyes de pureza ritual y genealógica hasta la identidad nacional y las políticas de fronteras del siglo XXI. Y esto nos deja con una pregunta interesante para la reflexión. A ver. ¿De qué manera los textos antiguos y sus poderosas narrativas históricas continúan moldeando, a menudo de formas invisibles, las visiones más actuales sobre quién pertenece a una nación y qué principios fundamentales deberían regirla?